Universidad Abierta y a Distancia de México. Ingeniería en Logística y Transporte. Asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos. Séptimo semestre. Docente Estela Albarrán de la Llave. Alumno Cristóbal Alejandro García Uribe. Unidad 1. Evidencia de aprendizaje. Estudio técnico. El estudio técnico de un proyecto es también llamado la ingeniería del proyecto y comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. Esto de acuerdo a Vaca en el 2010. El estudio técnico o la ingeniería del proyecto responde a las preguntas cómo, cuándo, dónde y con qué producir, ya sea un bien o un servicio. Vamos a recordar el caso de estudio que es una empresa michoacana que produce limón y aguacate y que se encuentra con la problemática de transporte debido a las externalidades. En este caso la externalidad es el problema del bloqueo del ferrocarril. Entonces es necesario realizar una propuesta de transporte. De las hipótesis que se propusieron en el estudio de mercado, la que resultó elegida es el transporte intermodal, que permite utilizar distintas opciones para satisfacer la demanda. Se inicia con un transporte carretero usando contenedores para transportar desde Uruapan, Michoacán hasta el puerto, al nuevo puerto de Veracruz en contenedores y usando tractocamiones. Después en transporte marítimo desde el nuevo puerto de Veracruz hasta Houston, en donde se atiende la primera demanda en la ciudad de Houston, Texas, y posteriormente el resto de la demanda se cumple vía ferrocarril desde Houston, Texas hasta la ciudad de Toronto. Haciendo el análisis del servicio que se ofrece, tenemos que responder a las preguntas que se plantearon en un principio. ¿Cómo se va a ofrecer el servicio? Pues a través del transporte intermodal, usando contenedores, en transporte carretero, transporte marítimo y finalmente usando el transporte ferroviario. ¿Cuánto? Esto es en función de la demanda y la temporalidad del proyecto. Pudiera ser un proyecto que dure solamente mientras está el bloqueo del ferrocarril, o pudiera extenderse a mediano y largo plazo. ¿Dónde producir? Aquí se hablan de las instalaciones y del punto geográfico de la demanda. Las instalaciones pues podrían ser unas oficinas físicas o virtuales, y el punto geográfico de la demanda pues es partir desde el estado michoacano hasta las ciudades del norte de América, Houston, Texas y Toronto, Canadá. ¿Cuánto producir? Aquí estamos hablando de cuántas veces tendría que brindarse el servicio, y aquí habrá que atender las necesidades del cliente, y retomamos otra vez la demanda y la temporalidad del proyecto. ¿Con qué producir? Pues se produce con el transporte intermodal usando contenedores a través de servicios de transporte terrestre, marítimo y ferroviario. Se propone aquí que sea una empresa de transporte terrestre que tenga alianzas estratégicas con empresas de transporte marítimo y de transporte ferroviario. La capacidad del diseño en el proyecto pues obedece a varios factores, como es la demanda, y en la demanda pues se analiza la temporalidad, los datos históricos de la misma demanda, la alianza que pudiera hacerse con la empresa y la oportunidad de mercado. Quizás se pueda identificar que a partir de este proyecto pudiera abrirse oportunidades en otro tipo de mercados ofreciendo el mismo servicio de transporte. La tecnología, que es muy importante, ya que al tratarse de un servicio de transporte intermodal, la tecnología de comunicación e información toma un papel imprescindible. Y la maquinaria, en este caso, analizar toda la maquinaria que se necesita, desde los montacargas para llevar la carga a los contenedores, en los mismos contenedores, los tractocamiones, las grúas para cambiar de transporte del transporte carretero al transporte marítimo y posteriormente al transporte ferroviario, los buques
y los trenes. Suministro e insumos. En este caso, al tratarse de una empresa de transporte carretero que tiene alianzas con otros tipos de transporte, los insumos pues serían los necesarios para los tractocamiones y los contenedores refrigerados. El financiamiento tendría que también tomarse en cuenta, saber si se necesita tener un financiamiento, ya sea financiamiento con recursos propios o con recursos de algunas otras entidades. Y la organización, que en este caso, al tratarse de una cadena de transporte intermodal, pues también toma un nivel importante. Aparte, la capacidad del diseño tiene que tomarse en cuenta el volumen a producir en promedio. En este caso, pues se calcula, puede calcularse la utilización del proyecto o la tasa de utilización de acuerdo a la capacidad. Y aquí se muestran como ejemplo dos fórmulas que pueden utilizarse. La capacidad instalada, que es el nivel máximo de ejecución o producción, y para esto se utiliza bastante el método de Lange, que habla de la capacidad productiva y que nos dice que hay una relación entre la inversión y la capacidad productiva. Entonces, como inversión inicial, pues se puede hablar de la inversión que hay para maquinaria, para el equipo, para herramienta, en este caso pues contenedores, tractocamiones, remolques, y la fase de implementación del proyecto, que también es importante, y los estudios que se hacen de viabilidad. En este caso, como estudios de viabilidad, pues es el estudio financiero, estudio de mercado y el propio estudio técnico. Y por otro lado, los costos de producción, que son los insumos que se necesitan en operación, la mano de obra al momento en el que se ejecuta el proyecto, los costos financieros, la subcontratación de servicios, que en este caso pudiera ser los servicios ferroviarios y los servicios de transporte marítimo, y la depreciación del proyecto, que también debe ser tomada en cuenta, ya que el proyecto tiene un valor al inicio y de acuerdo a las tasas de inflación siempre va decreciendo. La capacidad del sistema y operación y la capacidad utilizada es algo que también debe de tomarse en cuenta. La capacidad del sistema y operación es la capacidad que tiene el sistema ya operando. Para eso se debe de tomar en cuenta cuánto se desea producir, cuántos empleados se necesitan, es decir, la mano de obra. Aunque ya se tocaron estos temas anteriormente, deben tomarse en cuenta al momento en el que el sistema se encuentra ya en operación. Los periodos de trabajo, las jornadas de trabajo, para poder abastecer la demanda. Quizás se pudieran haber jornadas de 8 horas o sea necesario tener jornadas extras, incluso laborar en días como los domingos. Tomar en cuenta también la maquinaria y las herramientas y la disposición de estas para tener un eficiente flujo de los materiales. Y la capacidad de soporte de herramienta y de maquinarias, en este caso como ejemplo pudiéramos hablar de los contenedores de 40 pies y los tractocamiones que pudieran soportar alrededor de 25 toneladas y 50 toneladas si es que se habla de un doble semirremolque. La localización de la empresa, pues aquí hablamos de que la empresa se encuentra físicamente instalada en la Ciudad de México y con una oficina virtual y con comunicación que ahora ya con las tecnologías de comunicación y de información puede tenerse comunicación a lo largo de toda la cadena de distribución en Estados Unidos, en este caso específicamente en Houston y en Toronto, además de herramientas como GPS que permiten tener un seguimiento de las mercancías. Ahora hablamos del organigrama, que también es muy importante para poder delegar las responsabilidades a cada uno. En este caso hablamos de la dirección del proyecto, que es la cabeza, un coordinador general que está a cargo ya de la dirección de almacenes, del departamento de finanzas, de un coordinador de rutas, de un equipo de atención al cliente, de un equipo encargado de la maquinaria y de los contenedores, de los servicios que tendrá que darse a estos, ya sean preventivos o para reparaciones, y de la documentación y regulaciones. Este organigrama que se propone es a manera de ejemplo. Y después hablamos también es importante tomar en cuenta los recursos
en la operación. Para esto se debe de tomar en cuenta el tamaño del proyecto, que ya se habló de la capacidad instalada, y tomar en cuenta la demanda, la mano de obra necesaria, que también ya se había tocado, el equipo de transporte, que aquí es imprescindible, conocer el tipo de transporte de acuerdo a la demanda, principalmente en el transporte carretero, saber cuántos tractocamiones se van a necesitar, ya que el transporte marítimo y el transporte ferroviario tienen una mayor capacidad. Los proveedores, que también es importante para poder tener nosotros la capacidad de responder a la demanda, tomar en cuenta los clientes y las vías de comunicación. La inversión, que puede ser de dos tipos: inversión fija y la inversión variable. La inversión fija pues es la edificación, maquinaria, herramientas, y en este caso podría ser la flotilla de transporte. Y la inversión variable, que son los servicios, capacitaciones, la constitución social de la empresa, que debe ser también importante, y la puesta en marcha. A manera de conclusiones, podemos comentar que a partir de los elementos que integran el anteproyecto, es posible tener fundadas las bases sólidas para determinar la factibilidad del proyecto y comenzar las operaciones del mismo. El estudio de mercado y el estudio técnico son dos etapas complementarias entre sí e imprescindibles para la propuesta de un servicio o producto. Se presentan a continuación las fuentes de consulta y agradezco la atención.